Incorporo al honorable concejal Jason Carvalho. Honorables concejales, lean bien, ¿no? Una es la propuesta. Y ya si hay la propuesta, se procede a hacer el siguiente paso. Entonces, sí dice que aprobar la propuesta, ya se conforma el comité reclutador, se dan las papeletas, ¿no? Entonces, someto a consideración la propuesta leída, sigue en consideración, lo hacemos nominal o levantando la mano, honorable. Nominal. Listo. Entonces, sigue en consideración, levanten la mano los que están de acuerdo en la propuesta radicada por la mesa directiva. 9, 10 honorarios concejales. La propuesta fue aprobada. Entonces, una vez siendo aprobada la propuesta, proseguimos con el siguiente punto, donde se nombrará 3 concejales. Nombra al honorable concejal Antonio Paguay, al honorable concejal Jesús Palacios y el honorable concejal Gilbert Daza como escrutadores. Señora secretaria, hay que tener una cajita y repartir las boletas para que por ley general se debe hacer el voto secreto, pero igual el concejal que quiera hacerlo público lo puede hacer. Señora secretaria, proceda a llamamiento por vista de los concejales para que hagan uso del ejercicio de votación. Gracias, señora presidenta. Honorable concejal William David Arias Moreno, por favor pase al frente y deposite su boleto. Honorable concejal Gilbert Alberto Daza Enríquez. Honorable concejal Janiel Jason Delgado Carvajal. Honorable concejal Astrid Lorena y Gaviria Renquizo. Vicepresidente primero, Cristian Faber Jurado Bastida. Honorable concejal Anthony Joan López Ruales. Como dirían en el Congreso, he aquí mi decisión. Honorable concejal Gilbert Ordóñez Prieto. Honorable concejal José Antonio Paguay Chapuel.
Presidenta Matilde Palacios Hernández. Me amparo en el artículo 81, por lo tanto, en el parágrafo 2, dice el concejal puede solicitar que su voto conste en el acta, si así lo indica, en forma inmediatamente y pública. Mi voto es sí a la reelección a la secretaria amparando su derecho. Honorable concejal Jesús Antonio Palacios Herrera. Eso se llama eso. Vicepresidente segundo, Eduardo José Portilla Díaz, ausente. Honorable concejal Rosita Inés Ruales Rodríguez. Honorable concejal Rolando Saavedra Álvarez, ausente. Culminado el llamado a los honorables concejales, señora presidenta. Honorables concejales, se cierran las votaciones, por lo tanto solicito a los escrutadores que revisen la urna. Deben contener 10 votos secretos, 2 ausentes que no se registran en la urna y un público que se registra en el acta. Ay, es mío, banco. Almuerzo, ahorita te aquí en este ¿Quién? yo pensé que las campeonatas íbamos la mancheta. Por decir uno. Ya uno por decir uno, relájese. Tres por decir. Ten fe, querida hija. Ten fe. No. De que llega, llega. Tres por decir, aquí en la urna y nos hacemos la presidenta. Nos hacemos una pregunta. Es aquí, Tiene el uso de la palabra, ¿quién de los tres escrutadores? Tiene la palabra el honorable concejal Antonio Paguay. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, por concederme el uso de la palabra. Paso a informarles dentro de la contabilidad que se realizó.
Por el voto sí, hay 3 votos que los marcaron en la papeleta y uno público que dice sí a la reelección. Igual, 4 votos. Por el no hay 7 votos, señora presidenta. Entonces, este es el informe de la contabilidad. Muchas gracias. Honorables concejales, leído al honorable concejal, escuchado, perdón, al honorable concejal Antonio Paguay, leído el resultado, 7 votos negativos y 4 positivos, 2 ausentes para que queden registrados en el acta. Continuemos con el orden del día. Sí, señora presidenta, gracias. Mi cajita, mi cajita. Séptimo punto, lectura de comunicaciones. Para el día de hoy no se encuentran comunicaciones realizadas, señora presidenta. Honorables concejales, pues si Dios permite, haremos todo lo posible para sacar hoy la convocatoria para que estén activos y se publicará. Entonces continuemos. Si ya de pronto nos demoramos mucho en la aprobación del presupuesto, entonces posiblemente mañana, ¿no? Para que no hagan ustedes que la presidenta es lo que hoy. Honorable, para que quede constancia. Octavo punto, análisis y decisión en segundo debate del proyecto de acuerdo número 027 del 2025. Concejales, estamos en análisis, estudio, aprobación o negación del proyecto de acuerdo 027 del 2025, mediante el cual se establece el presupuesto vigencia 2026. Honorables concejales, informarle que este proyecto de acuerdo surtió su primer debate con 4 votos positivos y 1 ausente, lo cual pasó a plenaria para su estudio, análisis y aprobación respectiva a la convocatoria por la suscrita presidente, la cual convocó para el día de hoy, 30 de noviembre del 2025. Por lo tanto, vamos a darle el uso de la palabra a los ponentes y coordinador de este importante proyecto. Y una vez se dé el informe, se abrirá debate. Luego del debate se cierra. Y una vez cerrada, procedemos a someter la aprobación o negación del proyecto de acuerdo 027, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Cristian Jurado. Bueno, honorables concejales, nuevamente saludarlos, manifestarle aquí a la plenaria que se encuentra listo el informe del proyecto. El comento tal cual proceda a leerlo ante ustedes los concejales. Manifiesto que en términos generales el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma que permiten al Consejo darle trámite y decirle sobre su aprobación o negación. Asimismo indica que el proyecto de acuerdo se recomienda hacer unos ajustes en la parte legal, pero reconozco que es oportuno y conveniente para el municipio. Por tal razón, dentro del informe presente las siguientes proposiciones y modificaciones al proyecto de acuerdo. Proposición modificativa, proposición aditiva y proposición de eliminación de artículos. Todo lo relacionado en que algunos se contradice con la norma, algunos las leyes que citan, otros violan una unidad de materia y falta considerandos en los cuales se requiere adicional. El título, el preámbulo y el articulado, los cuales se anuncian en la respectiva lectura del informe. Por favor, secretaria, nos colabora con el informe.
para el segundo debate, secretaria. Sí, señor. Sí, honorable concejal. Informe de ponencia para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 027 de 2025, por medio del cual se expide el presupuesto general del municipio de Orito, ingresos, gastos y recursos de capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Orito, 26 de noviembre de 2025, señora Matilde Palacios Hernández, presidente del Honorable Consejo Municipal Orito Putumayo. Asunto, informe de ponente del proyecto de acuerdo número 027 de 2025. Honorables concejales, los suscritos ponentes del proyecto de acuerdo número 027 de 2025, por medio del cual se expide el presupuesto general del municipio de Orito, ingresos, gastos y recursos de capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Presentado por la mesa directiva, el Consejo, y en cumplimiento del encargo que iniciere la presidencia y por competencia del artículo 303 de la Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente previa a algunas consideraciones. Primero, antecedentes y trámite. El proyecto de acuerdo en comento fue presentado ante esta honorable corporación en sesiones ordinarias para darle el trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994 y de conformidad con el reglamento interno del Consejo. Una vez recibido por la Secretaría General del Consejo y entregado a la mesa directiva de la corporación, fuimos designados como ponente para primer debate y segundo. Objetivo del proyecto. El proyecto sometido a consideración de la corporación y enviado a nuestro correo electrónico para análisis se ocupa de establecer la proyección de ingresos y de gastos para la próxima vigencia fiscal y dictar las disposiciones generales que requieran en el próximo año para su ejecución, complementarias al Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal adoptado por el municipio mediante el acuerdo número 020-2008. Análisis de los requisitos de forma. Los requisitos de forma son aquellos procedimientos y condiciones formales que se deben cumplir previamente al estudio y decisión del proyecto de acuerdo, razón por la cual se presenta el análisis de los requisitos de forma para poder dar trámite al proyecto. Iniciativa para la presentación del proyecto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del numeral 5 del artículo 315 de la Constitución Política, corresponde al alcalde presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime conveniente para la buena marcha del municipio. Por su parte, el literal A, numeral 3, del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 del 2012, establece que es función del alcalde presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual de rentas y gastos. Como se puede observar, solo el alcalde tiene iniciativa para presentar a consideración del Consejo el proyecto de acuerdo de presupuesto. Como quiera que el proyecto es presentado por el alcalde municipal, es pertinente darle trámite al interior de la corporación. Oportunidad de la presentación del proyecto de presupuesto. El artículo 266 del decreto 1333 de 1986 dispone que en el primer día de las sesiones ordinarias del mes de noviembre, el alcalde presentará al Consejo el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia próxima. Asimismo, de conformidad con el artículo 50 del Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, Acuerdo 020-2008, el plazo establecido para la presentación del proyecto de presupuesto a consideración del Consejo Municipal es el primer día del periodo de sesiones de noviembre. Según reposa en el registro de la Secretaría General del Consejo, el proyecto de presupuesto fue radicado dentro del plazo legal. Unidad de materia. Una vez revisado todo el contenido del proyecto de acuerdo de presupuesto y de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, se pudo constatar que el proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia por tratarse de un mismo tema y referirse a una única materia, la cual se centra en el Consejo Municipal.
expida el presupuesto de ingresos, gastos y dicte las disposiciones generales que regirán la ejecución del presupuesto durante el año 2026. Se deja constancia que existe un artículo que contempla unas autorizaciones para contratar que, si bien no compagina con el principio de unidad de materia, se propondrá en la presente ponencia de trámite y su modificación para ajustarlo de conformidad con la ley. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados en el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. Documentos anexos. Se aportan como documentos anexos los siguientes: el marco fiscal de mediano plazo, el plan operativo anual de inversiones, el anexo desagregado del presupuesto de gastos, el certificado de ingresos corrientes de libre destinación y límite de gastos 617 del 2000 expedido por la Contraloría, decreto de categorización del municipio, el acta CONFIS, en donde conste la aprobación del marco fiscal de mediano plazo, plan financiero, el acta CONFIS, en donde conste el concepto de implicaciones fiscales del plan operativo anual de inversiones, el acta COMPES o Consejo de Gobierno, en donde conste la aprobación del plan operativo anual de inversiones, certificado de planeación municipal en el cual se haga constar que los programas y subprogramas con respectivos proyectos están radicados en el banco y programas de proyectos del municipio. Certificado de la Secretaría de Hacienda, en la cual se haga constatar que dentro del presupuesto de gastos se encuentran apropiados los recursos para cubrir las obligaciones o pasivos contingentes y exigibles a cargo del municipio. Competencia del Consejo. Por disposición del artículo 345 y siguientes de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, el Decreto 111 de 1996 y el acuerdo que adoptó el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Consejo Municipal es competente para conocer, debatir y decidir sobre el proyecto de acuerdo de presupuesto. El Consejo Municipal, como órgano de elección popular, tiene la potestad de aprobar y autorizar los gastos que serán ejecutados por el gobierno municipal. La Constitución Política en materia presupuestal establece que, artículo 313, corresponde a los consejos dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Por su parte, el numeral 9 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 dispone, artículo 32, atribución. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes: dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal o Distrital de Desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. Queda claramente establecida la competencia del Consejo Municipal en materia presupuestal, que le permiten dar trámite, debatir y decidir la iniciativa propuesta por la Administración referente al presupuesto de rentas y gastos de la próxima vigencia fiscal. Comisión competente. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo Municipal y el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, el proyecto de acuerdo del presupuesto corresponde estudiarlo en primer debate a la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda. En términos generales, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma que permite al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. Se sugiere solicitar los documentos mencionados no obligatorios, pero importantes como insumo para el análisis. Análisis de los fundamentos constitucionales, legales y reglamentarios. Antes de entrar a revisar el contenido de los componentes del sistema presupuestal, plan financiero, POAL y proyecto de presupuesto, debemos resaltar las normas constitucionales y legales que rigen la elaboración, análisis, aprobación y ejecución del presupuesto. Fundamento constitucional. El fundamento de las instituciones presupuestales se cuenta con el capítulo 3 del título 12 de la Constitución Política, que establece las disposiciones sobre el presupuesto. Estas normas definen los criterios que fundamentan la legalidad, formulación, elaboración, contenido,
Trámite, aprobación y ejecución del presupuesto preceptuado que los principios y disposiciones que rigen para el presupuesto del nivel nacional se aplicarán en lo que fuere pertinente en las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto. A continuación se resaltan los artículos constitucionales que fundamentan el sistema presupuestal colombiano. El artículo 345 de la Constitución hace referencia al principio de legalidad del presupuesto y establece lo siguiente. Artículo 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no haya incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. La Corte Constitucional ha planteado, entre otros aspectos, respecto a este artículo, su relación con el principio de legalidad del gasto, que ha sido resumido de la siguiente manera. Corresponde al Congreso, como órgano de representación plural, decretar y autorizar los gastos del Estado, pues ello se considera un mecanismo necesario de control del Ejecutivo y una expresión del principio democrático. Sentencia C-685 de 1996, reiterado en la sentencia C-685 de 1996, C-1997 del 2001 y C-859 del 2001. Quiere decir lo anterior, que en materia presupuestal en el nivel municipal, solo el Consejo es el órgano autorizado constitucionalmente para aprobar gastos y hacer modificaciones presupuestales, adiciones y traslados, y solo en algunos casos el legislador ha autorizado al alcalde para que realice ciertas modificaciones al presupuesto, como por ejemplo las reducciones y la adición del recurso de cofinanciación del decreto. Por su parte, el artículo 346 de la Constitución Política establece la forma como el gobierno elabora y presenta el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones así. Artículo 346. El gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso dentro de los primeros 10 días de cada legislatura. En la ley de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido o a un gasto decretado conforme a la ley anterior, o a un presupuesto para el gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público o al servicio de la deuda o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo. Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de presupuesto de rentas y la ley de apropiación. Igualmente, el artículo 347 de la Constitución fundamenta el contenido y alcance del proyecto de presupuesto de gasto así. Artículo 347. El proyecto de la ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal prevista, respectiva. Si los ingresos legalmente autorizados no fueron suficientes para atender los gastos proyectados, el gobierno propondrá un separado ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de la ley de presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados. El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el periodo legislativo siguiente. Los artículos 348 y 349 de la Constitución Política contemplan la fundamentación de la importancia de la aprobación del presupuesto por parte del Consejo Municipal, resaltando la iniciativa del gobierno y la relevancia de presentar el proyecto en los términos previstos. La composición de gasto público social como elemento fundamental del presupuesto de gastos de inversión está definida en el artículo 350 de la Constitución Política y establece que el gasto público social es una prioridad sobre cualquier otro gasto. Artículo 350.
La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social que agrupará las partidas de la tal naturaleza según definición hecha por la ley orgánica respectiva, excepto en los casos de guerra exterior o por razón de seguridad nacional. El gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y la administrativa, según reglamentación que hará la ley. El presupuesto de inversión no podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respectivo del gasto total de la correspondiente ley de apropiación. El artículo 351 de la Constitución Política define los límites de la potestad del Congreso, en este caso el Consejo, en el proceso de aprobación del presupuesto en consideración a que la iniciativa de gastos es de gobierno. Artículo 351. El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos propuestas por el gobierno, ni incluir una nueva, sino la aceptación escrita del ministro del RAM. El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios y la administración y las inversiones autorizadas en los planes y programas a que se refieren en el artículo 341. Si se elevara el cálculo de las rentas o si eliminaren o disminuyeren alguna de las partidas del proyecto respectivo, las sumas así disponibles, sin excedir su cuantía, podrá aplicarse a otras inversiones o gastos autorizados conforme a lo descrito en el inciso final del artículo 349 de la Constitución. Además de atribuir a la Ley Orgánica de Presupuesto la definición del alcance es el nivel territorial de las disposiciones presupuestales. El artículo 353 de la Constitución establece la aplicación en lo pertinente de las disposiciones constitucionales sobre presupuesto en las entidades territoriales así. Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidos en el título se aplicarán en lo que fuere pertinente a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. Fundamento legal. El marco legal de presupuesto del municipio se integra a partir de las siguientes normas, entre otras. Constitución Política en sus artículos 345 y 353. Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación Pública. Ley 136 de 1994, Régimen Municipal. Ley 142 de 1994, Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional. Ley 358 de 1997, Disposiciones en materia de endeudamiento. Ley 546 de 1999, Normas en materia de vivienda. Ley 617 de 2000, Racionalización gasto público. Ley 715 de 2001, Sistema General de Participación. Ley 819 de 2003, Presupuesto, Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Ley 1416 de 2010, fortalece el ejercicio del control fiscal. Ley 1483 de 2011, vigencias futuras excepcionales. Ley 1530 de 2012, Sistema General de Regalías. Ley 2056 de 2020, Sistema General de Regalías nuevo. Ley 1551 de 2012, modernizar funcionamiento de los municipios. Ley 1757 de 2015, Ley de Participación Ciudadana. Decreto 2681 de 1993, Operaciones de Crédito Público. Decreto 115 de 1996 y 1786 de 2001, por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, sujetas al régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras. Decreto 0568 de 1996,
por el cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánicas del presupuesto general de la Nación. Decreto 1068 de 2015, compilación del sector administrativo de Hacienda y Crédito Público. Las demás que existan o se expidan en materia presupuestal y aquellas que modifiquen o adicionen las anteriores. Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal. En el municipio, el proceso de elaboración, estudio, aprobación y ejecución del presupuesto se rige por las disposiciones contenidas en el artículo o en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal contenido en el Acuerdo Municipal 020-2008. Este estatuto contempla todas las normas que rigen no solo elaboración y aprobación del presupuesto, sino además las contempladas de cada dependencia en materia presupuestal, la autonomía del Consejo y la personería, y las normas básicas para la ejecución del presupuesto. El Estatuto Municipal, el cual fue expedido acorde con la normativa nacional, es la hoja de ruta, la guía que debe tener a la mano los concejales para el trámite, estudio y aprobación del proyecto de acuerdo de presupuesto, normas reglamentarias, directivas y circulares nacionales. Es importante considerar que existen disposiciones emitidas por entidades del orden nacional que deben ser revisadas al analizar y decidir sobre la aprobación del proyecto de presupuesto. En particular, resaltamos la resolución 3469 de 2024, 18 de noviembre de 2024, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que actualiza el catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas. Esta resolución, que modifica y amplía la clasificación establecida en la resolución 3832 de 2019, responde a las necesidades de ajuste en la clasificación presupuestal para mejorar la gestión de recursos y adaptarse a los cambios normativos vigentes. Su cumplimiento es obligatorio para la vigencia fiscal 2026, por lo que se revisó que las asignaciones presupuestales estén debidamente clasificadas bajo los lineamientos autorizados. La Contraloría General de la República, por parte en cumplimiento de los artículos 36, 37 de la Ley 42 de 1993, adoptó mediante la Resolución Orgánica 0040 del 23 de julio de 2020 el régimen de contabilidad presupuestal pública y el catálogo integrado de clasificación presupuestal. Esta normativa contempla y asegura una clasificación unificada que facilita el control y seguimiento de los recursos. Este año y en años anteriores, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades del Estado, a través de diferentes directivas y circulares preventivas, han recordado a las alcaldías y a los consejos municipales la importancia de incluir ciertos gastos prioritarios en el presupuesto. A continuación, se destacan los principales rubros junto con su justificación. Recurso para el programa de alimentación escolar. Este financiamiento es necesario para asegurar el acceso de los estudiantes a una alimentación adecuada, lo cual influye directamente en el rendimiento y la permanencia escolar. Fondos para transporte escolar. Garantizar el transporte de estudiantes que residen en áreas rurales o de difícil acceso, en esencia para mover la equidad en el acceso de la educación. Financiamiento para convenios con centros de reclusión. Estos recursos contribuyen a mejorar las condiciones de reclusión de las personas que infringen la ley en la jurisdicción del municipio y a fomentar la rehabilitación y reintegración de personas privadas de la libertad en coordinación con el sistema penitenciario. Recursos para promover la equidad de género. Asignaciones que buscan fomentar la igualdad de oportunidades y apoyar programas que combatan la discriminación y violencia de género. Fondos para personas en condición de discapacidad. Estos recursos asegurarán la implementación de programas de inclusión
y accesibilidad, garantizando que los derechos de las personas con discapacidad sean protegidos y promovidos. Recursos para gestión del riesgo de desastre. La destinación de fondos a este rubro es necesaria para la prevención y respuesta ante emergencias, minimizando el impacto de eventos rurales, de eventos naturales y garantizando la seguridad de la población. Asignación para el cementerio municipal. Este rubro es necesario para la adecuada administración y mantenimiento de los espacios de sepultura, garantizando condiciones dignas para la disposición final de los restos humanos. Recursos para la gestión integral de residuos sólidos. Este gasto asegura una adecuada recolección, tratamiento y disposición de residuos, promoviendo un ambiente sano y cumpliendo con la normativa ambiental. Fondos para el fortalecimiento del Consejo de Juventud. Estos recursos apoyan la participación de los jóvenes en la vida política y social del municipio, fomentando su integración y fortalecimiento como líderes comunitarios. Recursos destinados a la participación ciudadana. La asignación de fondos para programas de participación ciudadana fortalece la democracia local, permitiendo que la ciudadanía influya activamente en las decisiones municipales. Análisis de los instrumentos del sistema presupuestal. Todas las anteriores normas, entre otras, que no he mencionado, son las que rigen el sistema presupuestal colombiano. En relación con este sistema, me permite citar el artículo 2.8.1.1.1 del decreto 1078 de 2015, que compiló las normas del decreto 4730 de 2005 y dispone lo siguiente. Artículo 2.8.1.1.1. Objetivos y formación del sistema presupuestal. Son objetivos del sistema presupuestal el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que permitan la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, la asignación de los recursos del acuerdo en las disposiciones de ingresos y las prioridades de gastos, y la utilización eficiente de los recursos en un contexto de transparencia. El sistema presupuestal está constituido en el plan financiero, incluido en el marco fiscal de mediano plazo, el presupuesto anual de la Nación y el plan operativo anual de inversión. Por su parte, el artículo 3 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal señala que el sistema presupuestal está constituido por un plan financiero, un plan operativo anual de inversiones, el marco fiscal de mediano plazo y por el presupuesto anual del municipio. De conformidad con lo anterior, el sistema presupuestal tiene tres componentes principales, los cuales dependen uno del otro. Estos componentes son el marco fiscal de mediano plazo, que contiene el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones, POAI, el presupuesto anual de ingresos y gastos. En estos momentos, el Consejo estudia el tercer componente, por el que el primero y el segundo ya deben estar previamente elaborados, aprobados y corresponde analizarlos. Revisión y análisis del proyecto de acuerdo de presupuesto. El tercer componente del sistema presupuestal es el acuerdo de presupuesto. Este documento lo estudia el Consejo Municipal, quien finalmente decide sobre su aprobación o negación. El presupuesto anual es el estimativo de ingresos y gastos que se espera ejecutar. El acuerdo anual sobre el presupuesto general del municipio es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, decreto 111 de 1996, el presupuesto se divide en tres partes. Artículo 11. El presupuesto general de la Nación se compone de las siguientes partes. A. El presupuesto de rentas. Contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación, de las contribuciones parafiscales, cuando sean administradas por un órgano que haya parte del presupuesto de los fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional. B. B. El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones incluirá las apropiaciones para la rama judicial, la rama legislativa,
la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional, distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos y disposiciones generales, que corresponden a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expiden. Por su parte, el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal establece que los componentes del presupuesto anual del municipio son tres. A. El presupuesto de rentas y recursos de capital. B. El presupuesto de gastos o apropiaciones. C. Disposiciones generales. Como podemos observar, tanto la normativa nacional como la norma local son claros en indicar la composición del Acuerdo General de Presupuesto, por lo que corresponde analizar cada una de sus partes. Análisis de la estructura del proyecto de acuerdo. Análisis del título del proyecto. En relación con el título del proyecto, aunque el título actúa, es jurídicamente, pero puede mejorarse en sitio y técnica normativa. Actualmente, el uso de paréntesis con ingresos, gastos y recursos de capital es correcto, pero puede reemplazarse por una redacción fluida sin paréntesis, considerando que el mismo está incompleto, toda vez que solo menciona el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos, pero deja por fuera las disposiciones generales. Se sugiere proponer la modificación del título para que quede así: por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y las apropiaciones para gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión del municipio de Orito Putumayo para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y se dictan las disposiciones generales. B. Análisis del preámbulo del proyecto. El preámbulo es esa parte de la norma que permite identificar quién es la autoridad que expide el acto administrativo y con fundamento en qué normas lo hace. El preámbulo del proyecto de acuerdo que estamos estudiando merece una mejor motivación jurídica para lo que se propone el siguiente. El Honorable Consejo Municipal de Orito Putumayo, en uso de sus funciones constitucionales y atribuciones legales, y en especial las conferidas en los numerales 4 y 5 del artículo 313 y el artículo 345 y siguientes de la Constitución Política de Colombia, el numeral 9 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el decreto y la Ley 1333 de 1986, el decreto 111 de 1996, el decreto 568 de 1996, la Ley 715 del 2001, la Ley 617 del 2000, la Ley 819 del 2003, la Ley 1368 del 2009, la Ley 2422 de 2024, la Ley 2461 de 2025, el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal y el análisis de los considerandos. Los considerandos de un acto administrativo, en este caso de un acuerdo municipal, son una serie de argumentos y apreciaciones que previamente el Consejo ha considerado tener en cuenta para expedir el acuerdo municipal. Los considerandos deben hablar de legalidad del acuerdo, su conveniencia y su oportunidad. Se sugiere proponer su modificación y ajuste para que quede así. Considerando que el artículo 2 de la Constitución consagrada como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta y facilitar la participación ciudadana en las decisiones que los afectan, orientando la gestión pública hacia el bienestar colectivo y el desarrollo territorial sostenible.
Que el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia establece que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. Tiene derecho a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Que el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política y el numeral 9 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, asignan al Consejo Municipal la función de expedir anualmente el presupuesto general de rentas y gastos del municipio, en armonía con el Plan de Desarrollo Municipal y las normas orgánicas de planeación. Que el artículo 315, numeral 5 de la Constitución y el artículo 91, literal A, numeral 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 del 2012, establece como deber del alcalde formular anualmente el presupuesto de rentas y gastos del municipio y presentarlo para estudio y aprobación del Consejo Municipal. El artículo 352 de la Constitución dispone que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará la programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados, así como de su coordinación con los planes de desarrollo. Que conforme al artículo 109 del Decreto 111 de 1996, el Estatuto Orgánico de Presupuesto, las entidades territoriales, al expedir sus normas presupuestales, deben seguir las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto, adoptándolas a su organización, normas constitucionales y condiciones específicas. El Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio establece los principios de anualidad, universidad, especialización, coherencia, macroeconómica, equilibrio y eficiencia, los cuales orientan la estructuración y ejecución del presupuesto anual. Que de acuerdo con dicho estatuto, el presupuesto general del municipio se propone del presupuesto de rentas y recursos del capital, el presupuesto de gastos o acuerdo de apropiaciones y las disposiciones generales aplicables para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Que le corresponde al Ejecutivo Municipal preparar anualmente el proyecto de presupuesto general del municipio por intermedio de la Tesorería Municipal con base en los anteproyectos que le presenten los órganos y dependencias que conforman el presupuesto general del municipio. Que la vigencia fiscal de 2026 del municipio, atendiendo los ingresos corrientes de libre destinación, certificado de Contraloría General de la República, se clasificó en sexta categoría de conformidad con el decreto de 2025, expedido por la Alcaldía Municipal. Que el valor asignado al Consejo Municipal se ajusta a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 617 del 2000, el artículo 66 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 2461 del 2025, en cuanto a que los gastos del Consejo no podrán superar el valor correspondiente al total de honorarios causados por el número de sesiones autorizadas, 80 ordinarias y hasta 40 extraordinarias al año, más el 1.5% para la vigencia 2026. Que el valor asignado a la personería municipal se ajuste igualmente a los límites fijados en las leyes 617 de 2000, 136 de 1994, 2422 de 2024, garantizando una asignación proporcional y suficiente para su adecuado funcionamiento conforme a las categorías territoriales y progresivas establecidas en el artículo 10 del parágrafo 2 de la Ley 2422 de 2024. La cual prevé incrementos anuales de 10 salarios mínimos hasta alcanzar 50 salarios mínimos legales vigentes, para un total de 200 salarios mínimos legales vigentes, correspondiéndole 170 salarios mínimos legales vigentes para la vigencia fiscal 2026. Que la Ley 617 del 2000 determina el valor máximo de los gastos de funcionamiento de los municipios durante cada vigencia fiscal, los cuales no podrán superar el límite máximo autorizado del 80%,
como proposición de los ingresos corrientes de libre destinación, disposición que ha sido cumplida en la formulación del presente presupuesto. Que el artículo primero de la Ley 1176 de 2007, reglamentando parcialmente por los decretos 303 de 2008, 276 de 2009, modificó el artículo 3 de la Ley 1715 de 2001, estableciendo que el Sistema General de Participaciones se compone de las participaciones de destinación específica para para educación, salud, agua potable, saneamiento básico y la participación de proposición general, que incluye libre destinación, deporte, cultura, libre inversión. Que de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 715 de 2001, al municipio de Orito se le asigna una asignación especial por concepto de alimentación escolar destinada a la financiación de las actividades señaladas en la Ley 1176 de 2007 y sus normas reglamentarias. Que el valor del Sistema General de Participaciones para la vigencia fiscal de 2026 se calculó con base en las 11 deseadas del Sistema General de Participaciones de 2025, más la última 12ª del año siguiente, y sirvió como base para la elaboración del Plan Operativo de Anual de Inversiones POAI, financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, exceptuado el sector educación, cuyo cálculo se efectuó con las 12ª asignadas para 2024. Que la Ley 819 del 2003, en su artículo 5, modificado por el artículo 325 de la Ley 2294 del 2023, dispone que los presupuestos de las entidades territoriales deben ser conscientes con el marco fiscal de mediano plazo, el cual orienta las metas fiscales, el endeudamiento y la sostenibilidad de las finanzas públicas en cumplimiento de esta norma. El alcalde presentó al Consejo del municipio de Orito a título informativo que el presupuesto proyectado observa los lineamientos de las leyes 617 del 2000, 358 de 1997, 715 de 2001, 819 del 2003, 1551 del 2012, 2422 de 2024, 2461 del 2025, las cuales regulan la organización administrativa, la sostenibilidad fiscal y el fortalecimiento institucional de los municipios. En cumplimiento del numeral 2.8.1.2.5 del decreto 1068 de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la resolución 3832 de 2019, modificada por las resoluciones 1355 del 2020, 2323 de 2020, 0401 de 2021, 3438 de 2021, 2372 de 2022, 2662 de 2023 y 3469 de 2024, mediante las cuales se adoptó y actualizó el catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas. Instrumento de obligatorio cumplimiento para la vigencia 2022 y aplicable al presente presupuesto. Que el presupuesto para la vigencia 2026 incorpora los principios de planeación, programación integral, sostenibilidad fiscal y equilibrio presupuestal, asegurando la coherencia en el plan de desarrollo municipal, así como la correcta categorización y asignación de los recursos de inversión mediante CCP. Que el alcalde municipal aportó el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, aprobado por el Consejo de Gobierno, el cual prioriza y contiene las inversiones públicas que se realizan en la vigencia 2026 para el cumplimiento del plan de desarrollo, las cuales se encuentran reflejadas en el presupuesto. Que la Secretaría de Planeación certificó que los programas, metas y proyectos de inversión contenidos en el POAI se encuentran radicados y viabilizados en el Banco de Programas de Proyectos de Municipio. La Secretaría de Hacienda certificó que el gasto público social propuesto para la vigencia 2026 es superior al gasto público social aprobado para la vigencia 2025, conforme lo señala en el artículo 350 de la Constitución. Que la Secretaría de Hacienda certificó que se proyectan las apropiaciones para atender el pago de pasivos exigibles y
o contingentes que pudieran presentarse en la vigencia fiscal de 2026 en cumplimiento de la Ley 448 de 1998, artículo 1. Que el proyecto de presupuesto prioriza la inversión social en los sectores de educación, salud, agua potable, saneamiento básico, desarrollo rural, cultura, deporte, inclusión social, infraestructura y fortalecimiento institucional, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo y de los programas priorizados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal. Que corresponde al Honorable Consejo Municipal, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, expedir el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio para la vigencia fiscal de 2026 y dictar las disposiciones generales que regulen su ejecución, garantizando el equilibrio presupuestal, la transparencia y la eficiencia en la administración de los recursos públicos. Que en mérito de lo anterior, análisis del articulado del proyecto. En relación con los articulados que conforman el proyecto de acuerdo, se consideran: artículo 1, es legal. Artículo 2, error en la vigencia fiscal, corregir el año 2025 por 2026. Artículo 3, desbordamiento de competencia del Consejo. El artículo pretende regular disposiciones generales del presupuesto, reproduciendo normas orgánicas y estableciendo reglas no previstas en la ley. El Consejo solo puede establecer normas estrictamente necesarias para la ejecución del presupuesto municipal, no para reiterar normas orgánicas. El artículo crea un estatuto paralelo invadiendo materia propia del Congreso. Se recomienda suprimir el exceso normativo y dejar únicamente a que el presupuesto se rige por el decreto 111 de 1996. Artículo 4, es legal. Artículo 5, es legal. Artículo 6, es legal. Artículo 7, es legal. Artículo 8 y 9, suprimir reiteración de normas orgánicas y materia propia del gobierno. Los articulados repiten definiciones legales de CDP y RP y afectaciones presupuestales que ya están en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Decreto 111 de 1996. El Consejo no puede modificar, ampliar ni redefinir figuras presupuestales del orden nacional. Por lo tanto, se propone suprimir. Artículo 10, es legal. Artículo 11, suprimir. Viola la unidad de materia, determina requisitos y procedimientos administrativos internos para la creación de cargos. Artículo 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Suprimir normas de administración de personal. El presupuesto no puede aprobar políticas de talento humano que contribuyen una materia separada de la ley orgánica y se deben trasladar a otro acuerdo independiente en este asunto o materia. Artículo 18. Modificar. Se recomienda que quede así. Artículo 18. Constitución de cajas menores y avances. Autorízase al alcalde municipal para reglamentar mediante resolución la constitución, funcionamiento, control y utilización de las cajas menores y avances de la administración central, con cargo a las apropiaciones presupuestales aprobadas en el presente acuerdo, de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto y la normativa nacional vigente. Artículo 19. Modificar. Se recomienda que quede así. Artículo 19. Plan de compra municipal. El plan anual de adquisiciones del municipio de Orito se entenderá aprobado con la aprobación del presupuesto anual correspondiente. Asimismo, se modificado cuando se modifiquen las apropiaciones presupuestales que lo respaldan. Las demás modificaciones de detalle al plan de compras serán efectuadas por el respectivo ordenador de gasto de conformidad con la normativa de contratación estatal vigente. Artículo 20. Modificar. El Consejo no tiene competencia para prohibir aumentos salariales
al alcalde. No puede fijar aumentos salariales solo el gobierno nacional mediante decreto anual. El alcalde solo aplica esos decretos, los establece, se recomienda modificar y que quede así. Artículo 20. Gasto de personal. Los gastos de personal de las entidades que hacen parte del presupuesto general del municipio de Orito se financiarán con cargo a las apropiaciones autorizadas en el presente acuerdo. El reconocimiento y pago de salarios, primas y demás emolumentos se realizará con sujeción a la Ley 4 de 1992 y los decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional. Artículo 21. Modificar. Se recomienda que quede así. Artículo 21. Obligaciones por servicios. Las obligaciones por concepto de servicios médicos, asistenciales, servicios públicos domiciliarios, telecomunicaciones y contribuciones inherentes a la nómina causadas en el último mes de la vigencia fiscal de 2025 podrán pagarse con cargo a las apropiaciones del presupuesto general del municipio para la vigencia fiscal 2026, de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Parágrafo. Los pagos por prestaciones sociales, cesantías, primas de vacaciones e indemnizaciones serán reconocidos y pagados con cargo a las apropiaciones de la vigencia en que se expida el acto administrativo, que reconozca la obligación conforme al decreto 111 de 1996 y la normatividad laboral vigente. Artículo 22. Ajustar. La redacción técnica, precisar, prioridad, incluir informes trimestrales como exige la ley y alinear con el decreto 111 de 1996 y la ley 819 de 2003. Artículo 22. Presentación de informes. El secretario de Hacienda Municipal presentará al Consejo Municipal dentro de los 10 primeros días hábiles de cada periodo de sesiones ordinarias un informe detallado sobre la ejecución presupuestal, el comportamiento de los ingresos y gastos y el cumplimiento del marco fiscal de mediano plazo de conformidad con la normativa vigente. Artículo 23. Ajustar de la siguiente manera. Artículo 23. Ejecución de proyectos. Para la ejecución de los proyectos incluidos en el presupuesto de inversión, la Secretaría de Planeación Municipal y a través del Banco de Programas y Proyectos emitirá el concepto de viabilidad técnica, económica y financiera conforme a la normativa vigente. Parágrafo 1. Viabilización previa. No podrá ejecutarse ningún programa, subprograma o proyecto de inversión hasta tanto no se encuentre debidamente viabilizado y registrado en el Banco de Programas y Proyectos Municipal, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 179 de 1994. Parágrafo 2. Eliminar. Función ya asignada por la Ley 152 no corresponde al acuerdo. Parágrafo 3. Prioridad. Los proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos tendrán prioridad para la asignación de recursos en los términos del articulado 49 de la Ley 142 de 1994. Parágrafo 4. Eliminar o corregir. La norma sobre partidas globales no es necesaria ni aplicable aquí. Parágrafo 5. Desagregación. La desagregación de las apropiaciones se realizará en el decreto de liquidación de presupuesto conforme al artículo 36 del decreto 111 de 1996. Artículo 24. Modificar. Se requiere una ligera mejora técnica, no por ilegalidad, sino por claridad y coherencia normativa. Artículo 24. Liquidación de presupuesto. El gobierno municipal expedirá el decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia fiscal respectiva. En dicho decreto se detallarán y clasificarán los ingresos y gastos conforme al catálogo de clasificación presupuestales de las entidades territoriales y demás clasificadores complementarios vigentes expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuando se identifiquen partidas incorporadas en sesiones, numerales o programas que no correspondan su naturaleza, la Secretaría de Hacienda realizará los ajustes pertinentes dentro del decreto de liquidación. En la preparación del decreto de liquidación, la Secretaría de Hacienda observará las siguientes pautas.
Primero, tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno del Consejo. Segundo, incorporará todas las modificaciones aprobadas por el Consejo Municipal. Tercero, el decreto se acompañará del anexo detallado del gasto para la vigencia fiscal respectiva conforme al artículo 54 de la Ley 38 de 1989 y el artículo 31 de la Ley 179 de 1994. Secreto me da un poquito, ¿verdad? Honorables concejales, hago un break ahí. Ahí tenemos un fondo nuestro propio. Recursos Con propios, recursos recursos de cada uno de nosotros de 500 para mandar a traer almuerzos el día de hoy. Entonces, para ahí al frente de la pista venden sancocho de gallina criolla, los que les gusta. También venden llanera, carne al barril. Entonces mandamos a pedir. Bueno. Pero entonces que compartan el menú. Yo quiero pechuga. Se pone a la pechuga y el para. En 5 minutos. Bueno. Mándese. Sí, que tiene oro. Pechuguita,